Hola, bendiciones. Bienvenidos al canal, a tu canal Gotitas de Fe, una gota que cambia vidas. Muchas gracias y saludos a los nuevos suscriptores. Que Dios les bendiga. Gracias por esa poderosa suscripción. Que Dios les guarde. ¿Te has preguntado alguna vez qué hacía tan poderosa así la iglesia primitiva y qué le falta a la iglesia moderna para tener ese nivel de poder e influencia en la sociedad? ¿Qué te pasa, iglesia? Que no reaccionas. Antes de comenzar el programa quiero pedirles disculpas. Es primera vez que estamos grabando por medio de nuestra laptop. Probable que por mala configuración encuentres una diferencia entre el sonido y el movimiento. Así que mil disculpas, pero nuestra cámara, nuestro cel se quebró, ¿verdad? Tenemos que hacer el canal por este medio, pero mil disculpas. Cualquier cosa, pues en los comentarios me dices cómo estás recibiendo la imagen, ¿verdad? Y como te digo, puede haber un desfase entre el sonido y la imagen. ¿Qué te pasa, iglesia, que no reaccionas? Vamos al texto, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué te pasa, iglesia, que no reaccionas? Quédate con nosotros hasta el final, ¿sí? Porque el programa va a estar muy interesante y muy bonito. Volvemos después de esta breve introducción. Dios les bendiga. Quizás vamos a sentir un poco de vergüenza. Vergüenza al comparar la iglesia moderna con la iglesia primitiva. La iglesia actual, ¿verdad? Con el correr de los años, gradualmente ha ido perdiendo su identidad. Poco a poco ha ido perdiendo o desenfocándose en su razón de existir. Sí, la iglesia está a punto de dejar de ser lo que fue en sus inicios. Y la iglesia, ¿verdad?, moderna no está tan comprometida con la palabra de Dios como la iglesia primitiva. Sí, ¿a qué se debe esto? Sí, ¿cuáles son las principales diferencias? Gotitas de Fe no es un programa de críticas, ni a hermanos, ni congregaciones, no. Es un programa o un canal para predicar, anunciar el evangelio, no para contender. La razón de este programa, de este tema, no es criticar a las iglesias actuales, es más bien un llamado de atención para decir: despiértate tú que duermes y te alumbrará su luz. Primera diferencia que encontramos entre la iglesia actual y la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva, su fe era más grande, sí, que el temor. Hechos capítulo 2, 14. Versículos también 22, 23, 36, inclusive el 42. Dice que Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz y les dijo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. Oíd estas palabras. Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios, que habitó entre vosotros e hizo maravillas, prodigios, señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Sabe que estas palabras pudo haberle costado a Pedro que lo lincharan, que lo tiraran a la cárcel, inclusive lo mataran, lo asesinaran. Pero algo, hermano, que podemos recalcar en el liderazgo de la iglesia antigua es el valor. Amén. El valor. El hecho de que su fe, la confianza en Cristo, era más poderosa que su propio temor a perder la vida. ¿Sí? Ellos no escatimaban su vida, escatimaban la palabra de Dios. No les interesaba hasta dónde iban a pagar el precio por anunciar el evangelio. No, lo que les interesaba es que la gente escuchara el santo evangelio del Señor. Amén. Eran líderes, pastores, maestros, predicadores que llamaban a lo blanco blanco y a lo negro negro. Amén. Que señalaban el pecado, pero a la vez la respuesta al pecado, Cristo. No se trata solamente, hermano, de tirar piedras o lapidar a la gente desde el púlpito. No se trata de subirte a un bus y comenzar a ofender a la gente. Yo lo he hecho, no pienses, el hermano está hablando de lo que no ha hecho. Sí, me he subido en bus y parques a predicar. Pero tengo claro que es bueno señalarle, sí, la condición de pecado a la persona, pero es bueno también señalarle cuál es la respuesta a ese pecado. Yo soy médico, sí, y no va a venir a alguien, ¿verdad?, a pasar consulta y le va a decir, mire, usted se está muriendo, usted tiene una enfermedad incurable, porque lo primero que me va a preguntar es, ¿pero qué puedo hacer? No solo es de señalar la enfermedad, sino que señalarles la respuesta a esa enfermedad, y la respuesta al pecado se llama Cristo. Amén. Así que no se trata solamente de lapidar, tirar pedradas, ¿verdad?, y ofender a las personas, sino el mensaje sobresaliente. Recuerda que el evangelio significa buenas nuevas. Lo sobresaliente es la solución al pecado, Cristo. ¿Sabe? Hoy a la iglesia le da hasta cierto punto, miedo predicar el verdadero evangelio, predicar contra el pecado, no contra el pecador, contra el pecado. Le da miedo predicar la santidad, ni la mencionan, o transgiversan su idea central y la maximizan como que santidad, perfección, entonces nadie puede, no. Jesucristo no dijera, ¿verdad?, sed santos porque yo soy santo. Por la palabra no lo dijera. Sed santos en toda vuestra manera de pensar, si no lo pudiésemos hacer. Claro. La santidad no es simplemente palabra. Hablaba hace mucho tiempo con un hermano y me decía, es que santidad es el tiempo en que estamos orando. Oh, qué fácil, ¿verdad? O sea que yo soy santo 3 veces al día. Mire qué barato me salió. No es solamente el hecho cuando estás orando. Es el hecho que es un estilo de vida. ¿Me explico? Es el hecho de que la palabra la encarnas y vives una vida apartada y agradable a Dios. La iglesia actual, sí, tiene mucho temor predicar la verdad del evangelio y acomoda la palabra por muchas razones, que no se le vayan, en fin, ¿verdad? Tenemos temor, pero la verdad es que Jesucristo nos ha llamado a predicar el evangelio con valor como lo hacían estas personas. Recuerda que ellos estaban expuestos a la cárcel, a morir. Ahora la mayoría de países, ¿verdad?, te recomiendo que mires el video anterior, la iglesia perseguida. Hay países donde hay persecución, pero hay países también donde podemos predicar el evangelio libremente y no lo aprovechamos. Sí, estamos dormidos, ¿verdad? 2, existía una unidad entre ellos, una coinonía que hacía que la iglesia fuera fuerte y creciera. Esto lo puedes ver en Hechos 2:42, Hechos 2:42 al 45, donde dice de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas a través de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, la iglesia, a
apostólica, si podemos llamarla así, ¿verdad? Gozaban de un buen compañerismo porque aprendieron a vivir en comunidad. Sí, aprendieron a que ahí no había griego, aunque habían prosélitos griegos, romanos, ¿verdad? Judíos de diferentes tribus, pero todos dejaron a un lado sus diferencias y sus pleitos, ¿sí? Separaron sus diferencias para gozar de la unidad, amén, que ellos poseían. Ojo, que para que la iglesia actual goce de esa misma unidad y de esa misma bendición que ellos tenían, es necesario que la iglesia deje sus diferencias. Amén. A veces la iglesia se divide, ¿no? En dogmas, se divide en creencias de, no, bueno, no eres salvo si no hablas en lengua, no eres salvo si no usas mantilla, no eres salvo, en fin. Confundimos, ¿verdad? El evangelio con dogmas, mandatos, ¿verdad? Que hasta cierto punto no tienen nada que ver con la salvación. Ellos gozaban de un buen compañerismo. Recuerden, les recuerdo una vez más, no solo había judíos, había de todo. Aunque no pensaban igual y no tenían las mismas costumbres, unos se lavaban, otros no, otros comían ciertos alimentos, los otros no. Se judaizaron. Mire, vamos a poner un ejemplo. Pablo hablaba ya de que el que corre en el estadio, y hablaba de maratones, cultura helénica, ¿no? Griega. Sí. Llevaron a Jesús ante Pilato para que fuera juzgado. Leyes romanas. Amén. Es decir, conjuntaron sus diferencias. Me refiero a la iglesia. Conjuntaron sus diferencias. Los griegos depusieron esa ansia de conocer la verdad y todo, y conocieron a Cristo. Los romanos dejaron sus legalidades y buscaron a Cristo, dejaron de ser politeístas y se convirtieron al evangelio. Pero nosotros queremos estar dentro de la iglesia, crecer como iglesia y perseverar en nuestras divisiones, perseverar en los pleitos. No, este pastor no me gusta, este aquí, esa iglesia no es de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros, hermano? Simplemente por el hecho de que queremos sustentar divisiones. Amén. Queremos sustentar las divisiones y eso hace que la iglesia sea muy diferente a la iglesia primitiva. Tercer factor o diferencia. La iglesia primitiva era cristocéntrica, es decir, su mensaje estaba basado en que Cristo nació, vivió en santidad, murió por nosotros, resucitó y subió al cielo. Y volverá. Ellos tenían, esos conceptos eran su día a día de la predicación. Por decirlo, eran sus bosquejos, esos temas. Nosotros no. Hablamos de que el pelo, la mantilla, que los diezmos, las ofrendas, que hablamos de esto, que esto no es antibíblico por esto. Oiga, mire, tanto programa, yo no critico, pero miro tanto programa en YouTube, hermano, que wow, qué terrible, ¿verdad? Y miro la cantidad de personas que se alimentan de ese tipo de programa. Mi hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que creemos. Amén. Ellos eran cristocéntricos. La iglesia actual es denominacional céntrica. Su mensaje no está basado en Cristo, está basado en una denominación. Si la denominación practica tal regla, la hace en el centro de su liturgia. Si practica tal o cual actividad, la hace en el centro de bosquejos y bosquejos y bosquejos, hermano. Cuando la iglesia primitiva solo tenía un mensaje: Cristo viene. Amén. Ellos esperaban constantemente, vivían pensando en la venida de Cristo. Nosotros pensamos en cómo sobrevivir del evangelio. Me explico. La adoración y la liturgia, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, la adoración era más simple y centrada en la comunión. Recuerden, un día vamos a hablar de la liturgia judía, de las sinagogas. Leían la palabra, ¿verdad? Tenían la lectura de lo que era la ley, cantaban algunos salmos, ¿verdad?
tenían una enseñanza, un debate, hasta cierto punto, ¿verdad? Una exposición bíblica. Pero era más sencillo, los cantos, ¿verdad? Ahora la iglesia actual, la adoración de la iglesia actual depende de muchos factores elaborados, como la música contemporánea, ¿verdad? Música que mueva las emociones y blim, 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 ¿verdad? Y que los grandes reflectores, las grandes pantallas, ¿verdad? Y todo depende de eso. No me imagino yo al apóstol Pablo diciendo, señores griegos, ¿verdad? Quiero predicarles sobre el Dios no conocido, pero no tengo equipo de sonido, alguien me lo puede prestar, porque así no voy a predicar sin micrófono, no. Y de preferencia que sea Shure. Me explico. No me imagino a Jesús diciendo, mira, yo puedo ir, ¿verdad? A orar por tu hija, que acaba de morir y todo, pero proporcioname que sea un Uber o aunque sea un camello con aire acondicionado para que me explico. La iglesia de hoy depende de elementos más elaborados. Dejamos la simpleza de la adoración por depender de otros factores. Hoy estuvo bonito el sonido, hoy estuvo bonita la música, sí. Pero lo más esencial es la adoración al Señor, la palabra. Amén. Otro punto dentro de los puntos de vista de la antigua iglesia primitiva y la actual, su relación con el Estado. La iglesia primitiva estaba separada completamente, ojo, del Estado, y a menudo sufría persecución por eso. No se adaptaba, ¿no?, a los aspectos idólatras o todos los aspectos politeístas de los romanos o griegos. No se adaptaba a eso. La iglesia actual, en muchos países, la iglesia tiene una relación bastante compleja con el Estado, una relación más tú a tú, ¿verdad? Más de, como se dijera, intervencionista, si se puede decir así, ¿verdad? En donde el Estado infiere dentro del desarrollo de la iglesia, y la iglesia como que quiere meterse en aspectos del Estado, cada día es más común. Y no digo que no tengan su derecho constitucional o democrático, ¿verdad? Un pastor a lanzarse a una candidatura presidencial. Ojalá no me vayan a cancelar por esto. Pero no estamos, hermano, para andar haciendo campañas políticas, sino para predicar el Evangelio. Quedemos ahí donde estamos. Ahí estamos bien. No nos metamos, ¿sí?, ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo. Nada. El centro, que es Cristo. Amén. Estado, iglesia, cada quien en su lado. Nuestro deber es orar por ellos, ¿verdad? Nuestro deber es someternos a las leyes, ¿verdad?, que no afecten nuestra comunión con Dios, y orar por ellos, bendecirlos, porque son puestos por Dios. Hasta ahí nomás. Amén. Acceso a la literatura, ¿sabe? La iglesia primitiva, porque pocos podían saber leer y escribir, entonces tenían un limitado acceso a la enseñanza. Su enseñanza se transmitía únicamente en vía oral. Sí. Con la impresión y distribución de las Biblias, la iglesia actual goza de que cada quien lleva su Biblia. Bueno, ahora la Biblia anda en el cel, anda en la tablet, anda en la laptop, en la desktop, ahora en todo lugar. Que se lea, a mí que me pregunten. Pero todo es más cómodo. Todo es más cómodo. Inclusive hay iglesias, y no es criticable, es muy lindo, ¿verdad? Ponen hasta los textos bíblicos en las pantallas. Ya no tiene que estar ahí usted, ¿verdad?, buscando en la palabra, y que no, ya se lo ponen ahí, gracias a Dios. A muchos, yo tengo problemas con la vista, y yo agradezco eso, pues, que las letras sean grandes y las puedo ver. Me explico. Pero entre más tecnología, vemos programas como este, que no son iglesia en casa. Gotitas de Fe no es para que digas, el hermano pastor Osorio nos predica, así que yo me quedo en la casa. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice que no dejemos de congregar. Si no quieres visitar y ser parte de la misión, pues, gloria a Dios. Un abrazo y te recibiremos con mucho amor, pero en ningún momento los medios sustituyen la presencia física del cristiano en la iglesia. Ellos no dejaban de congregarse.
tenían una hora específica para subir a orar, o sea, esa relación con Dios y entre ellos mismos hacía de la iglesia primitiva una iglesia de fuego, de poder, una iglesia que iba en alza, creciendo. Amén. La iglesia primitiva operaba bajo un contexto cultural y social muy diferente. Había una persecución, repito, les recomiendo ver el programa anterior, La Iglesia Perseguida. Hay países donde hay una persecución sangrienta en contra de la iglesia, sí, pero el contexto era diferente, porque acá Roma era el dueño de toda esa parte y los estaba culturizando de una manera romana. Ahora, oiga, tú tienes libertad, ¿verdad? Repito, en algunos países, gracias a Dios, acá sí, te levantas temprano, vas a la iglesia temprano, hasta 4 o 5 cultos tienen algunas iglesias y tranquilo. Pero eso, ojo, nos ha hecho muy cómodos espiritualmente. Amén. La iglesia actual se enfrenta a desafíos, ¿verdad? Los woke, diferentes corrientes, ¿verdad? Diferentes doctrinas que aparecen, formas sociales, formas culturales, ¿verdad? Que se dan en todos los países. Pero el contexto es diferente, sí, porque ahora tenemos más herramientas. Amén. Internet, Biblias en todos lados, estudios bíblicos, institutos bíblicos, todo está acceso. La importancia, mi hermano, de este mensaje es que tenemos que volver a los fundamentos de la iglesia. A pesar de los cambios que puedan haber y los desafíos de la iglesia moderna, es importante recordar que volvamos a nuestros fundamentos. La iglesia, ojo, debe recuperar su compromiso con la palabra, ser cristocéntricos en la comunión con Dios, sí, y en el hecho de perseverar en esa comunión y en esa doctrina. Las estructuras, ¿verdad?, deben ser evaluadas en busca de una mayor participación e empoderamiento de los creyentes, que hay un mover del Espíritu Santo, no tanto solo en ciertos niveles, a todo. Debe existir un acceso total, ¿verdad?, a la palabra de Dios. La iglesia debe recordar que hemos sido llamados a ser la luz del mundo e influir en la sociedad. Amén. Recordamos, ¿verdad? No es necesario, es mi comentario, meternos a la política o a situaciones así, ¿verdad?, para poder querer cambiar un país. Yo me pregunto si fue diputado, presidente o qué fue Juan Wesley. Y sin embargo, hasta la vez, se toma como la persona que cambió toda una sociedad en Inglaterra. Ojo con eso. Ojo con eso. Amén. La autenticidad y conexión espiritual que había antes debe haberla ahora. La simplicidad en el hecho de vivir el evangelio de una manera comunitaria, de una manera en amor, tolerancia, debe existir ahora. Porque solo la iglesia es el refugio espiritual que tienen las personas para vivir en paz, en comunión y sentir esa relación de hermandad dentro de una congregación. Así que, ojo, creo que la iglesia está descuidando su papel. No estamos disfrutando del empoderamiento, ¿verdad? No estamos disfrutando de la autoridad plena que el Señor dio a la iglesia. Quizás estamos en un 5, 10% de los milagros y de las vivencias, el poder que el Señor ha delegado a la iglesia. Tenemos que meternos más con Dios. Yo te invito a recibir a Cristo, a que verdaderamente le abras el corazón al Señor y sea el Señor de tu vida, y que tengas y experimentes un avivamiento espiritual. Iglesias, preocupémonos para que haya avivamiento espiritual y unidad dentro de nuestras comunidades. Si no te estás congregando, pues Gotitas de Fe tiene su iglesia central, ¿verdad?, o nuestra cobertura en Zona 12, San Miguel Petapa, como Iglesia Camino de Luz. Ojo, Zona 12, San Miguel Petapa, Guatemala. ¿Sí? También acá en El Salvador, en la colonia San Antonio, Pasaje El Mangal, en San Marcos, San Salvador. Sí, los sábados a las 3 de la tarde. Amén. Y ojo, si este programa ha sido de bendición, muchas gracias otra vez para los que se suscribieron. Estaba orando para que eso sucediera. Amén. Dale clic,
clic, clic, clic, clic, clic, ahí el botón de suscripción, comenta, sí pastor, mire, o no pastor, no estamos de acuerdo, mire. A veces han comentado personas que me dicen otra religión más, y mire, y los cristianos no comentamos, ni decimos, mira, que Dios te bendiga, sigue adelante, amén. Busquemos que esta palabra, este tipo de canales, no digo solo Gotita, no, son muchos hermanos predicando y llevando el evangelio por esos canales, que lleguemos más lejos por la ayuda de una iglesia unida. Esta es una prueba también de la unidad de la iglesia, ¿verdad? El hecho de que yo no puedo ir, pero voy a permitir que otros sí lleguen con el mensaje a otros lugares. Bendiciones, que el Señor te guarde. Cualquier comentario de cómo recibiste este video, repito, ¿verdad? Nosotros estamos del otro lado de la cámara y no podemos ver cómo se está grabando o qué calidad de video hasta que lo editamos está llegando hasta ti. Bendiciones, cualquier comentario o petición de oración, siempre aparece mi correo ahí. Cómo poder comunicarte con nosotros. Buenos comentarios, más simple. Bendiciones, un abrazo.